Comenzamos añadiendo 300 ml de leche tibia en un bol grande. A continuación agrego 25 gramos de levadura fresca y 3 cucharaditas de azúcar. Esta es la cantidad básica, pero si te gusta el brioche más dulce, puedes añadir entre 50 y 100 gramos más. Mezclo un poquito para que la levadura empiece a activarse. Ahora añado 2 huevos, los rompo, los bato ligeramente y los incorporo a la mezcla. Seguidamente agrego 100 ml de aceite, una cucharada sopera de ralladura de limón y media cucharadita de cúrcuma, que es totalmente opcional, es solo para darle color. Añado ahora 100 ml de yogur y remuevo bien con un tenedor. Incorporo 700 gramos de harina y empiezo a mezclar. Cuando la masa lo va pidiendo, añado 100 gramos más de harina. En total utilizaremos 800 gramos de harina. Amaso bien y si noto que la masa está un poco pegajosa, voy añadiendo gotitas de aceite muy poco a poco. Una vez amasado, tapo con film transparente y dejo reposar la masa media hora en un sitio calentito. Mientras tanto, precaliento el horno a 180 grados centígrados. Pasado el reposo, enharino ligeramente la mesa de trabajo y vuelco la masa. La amaso un poco y la estiro dejando un grosor de unos 2 a 3 centímetros. Con un cortador circular de 8 centímetros o el que tú tengas en casa, voy cortando toda la masa. En un molde de 30 centímetros de diámetro coloco papel de horno, añado unas gotitas de aceite y las reparto con un pincel. Voy colocando los círculos de masa por todo el lateral del molde formando una fila. Cuando termino de colocar los círculos, junto la masa sobrante y la coloco en el centro del molde tal cual sin darle una forma. Lo tapo y lo dejo descansar por 15 minutos más. Preparo ahora el pincelado. Aquí tengo 2 yemas de huevo, añado una cucharada de leche, mezclo un poquito y pincelo toda la superficie del brioche. Decoro con sésamo y semillas de amapola, algo sencillo pero muy bonito. Con el horno ya caliente, horneo a 180 grados durante 45 minutos con calor arriba y abajo. También puedes hornearlo en un horno con aire a 180 grados durante 45 a 50 minutos dependiendo de tu horno. Mira qué brioche más bonito y qué diseño tan sencillo he conseguido en nada de tiempo. Retiro el papel y voilà, aquí lo tienes, recién hecho.
Lo rompo para que veas la textura. Está súper blandito, suave y esponjoso. He amasado lo mínimo y el resultado es espectacular. Mira qué fácil es conseguir un brioche gigante en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Es una receta muy fácil de elaborar y en muy poco tiempo puedes tener una merienda casera deliciosa, saludable y muy rica. Los brioches caseros no tienen nada que ver con los industriales, sabes exactamente lo que llevan, puedes adaptarlos a tu gusto y quedan mucho más tiernos y aromáticos. Además, es una masa muy versátil, una vez que la pruebes seguro que la repites una y otra vez. Si quieres puedes añadir pepitas de chocolate, más azúcar si te gusta bien dulce o incluso frutos secos como nueces, almendras o avellanas. Es una receta perfecta para personalizarla y hacerla totalmente a tu manera. Comparte este tutorial, suscríbete al canal y déjame un comentario para saber si te ha gustado esta receta. Muchas gracias y hasta pronto. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, un pastel de yogur. Es un postre extra suave que te dejará sin palabras. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando varillas manuales o batidora manual. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, mezcla 3 cucharadas soperas de maicena con una cucharadita de polvo de hornear. Añade la maicena a las yemas y mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen. Luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que esté bien incorporada. Finalmente agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. A este punto de la receta es momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo.
Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Ahora sí, buen provecho. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave de yogur que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles.